Los cristianos los evangelizaron. Así que todos esos bárbaros que habían cruzado la frontera del Rin y del Danubio y estaban allí y ahora eran uña y carne con el Imperio Romano, esa gente fue evangelizada y para ellos fue un honor también hacerse cristianos. Ahora, ellos se consideraban aliados de los romanos. Su propósito no era destruir el imperio, sino más bien participar de él. Pero desde luego, el imperio no tenía facultad soberana, no tenía fuerza militar, no tenía fuerza política. El imperio mismo se estaba resquebrajando, el imperio mismo se estaba destruyendo. Y desde luego, cuando estas cosas acontecen, llega el caos. Y cuando llega el caos, solo el más fuerte sobrevive. Esta gente había sido entrenados por los romanos, se habían capacitado militarmente por los romanos, y cuando llegó el momento en que el imperio se está haciendo añicos y están viendo que los que están también empujando, pero no, pues nosotros tenemos el perfecto derecho para interactuar aquí porque somos de aquí y estamos aquí. Entonces empezaron a invadir. Muchos de los bárbaros establecidos en África, en España, en Italia, como resultado de haber sido evangelizados y cristianizados, los hicieron arianos. ¿Quién los hizo arianos? Pues, los que los evangelizaron los arianos. Porque cuando los arianos eran expulsados de las ciudades, se refugiaban entonces en las fronteras. Y cuando estaban en la frontera, interactuaban con los bárbaros. Y los bárbaros, desde luego, empezaron a conocer toda la doctrina ariana. Para beneficio de aquellos hermanos que están por primera vez, el arianismo no es otra cosa que una facción del cristianismo que en el siglo IV dejó de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y negó la Trinidad. De eso es que se trata cuando hablamos de los arianos, de una gente que negó la Trinidad y que no aceptó a Jesucristo como Señor y como Salvador del mundo. Entonces, desde luego, ya tanto entremezclados los vándalos con los arianos, cuando estos empiezan a invadir los antiguos territorios romanos, sus aliados son los arianos, y a quienes ellos van a defender es a los arianos. Por lo tanto, los micenos vuelven de nuevo a vivir a tener problemas otra vez. por 100 y pico de años, casi 200 años. Ay, bien. Una experiencia dolorosa y crítica. Por ejemplo, el reino vándalo de África era ariano. Ellos conquistaron toda la mitad occidental de la costa del norte. Ellos se hicieron dueños de Cerdeña, de Córcega, de Sicilia. En el año 455 tomaron y saquearon a Roma y lo invadieron. Y desde luego, cuando llegan a Roma, ¿qué hacen? Le confiscan los templos a los nicenos y se los entregan a los arianos. Y desde luego... Eran unos guerreros terribles. Sí, sí. Entonces, los nicenos empiezan a contender para no dejarse quitar sus templos y sus propiedades. Entonces los arianos, con el apoyo de los vándalos, persiguen a los nicenos, los matan, a muchos les cortaron la lengua, que era una de las formas en la que ellos practicaban el castigo, y desde luego empezaron a prohibir el que los cristianos creyeran en la Trinidad. De ahí surge el concepto vándalo, porque ellos arrebataban
Arrebataban la vida, los templos, las propiedades y la lengua cualquiera. Y dañaban. Sí. Claro. Dentro de todas estas crisis siempre surgían hombres que se destacaban. Por ejemplo, en África surgió Fulgencio de Ruspé y Bonifacio de Cartago, que fueron los defensores de la fe nicena. Y Justiniano, el emperador romano, el emperador de Oriente, envió inclusive a su general Belisario para enfrentar a los vándalos e inclusive los venció. Y cuando los venció, obviamente destruyó el reino vándalo en toda esa esfera del África, pero desde luego, una vez se destruye, los cristianos quedaron muy divididos. Se eliminó la doctrina cristiana ariana, pero entonces se quedaron peleando los cristianos nicenos y los donatistas. Nunca se unieron, y la consigna del enemigo es divide y vencerás. ¿Verdad? 150 años después llegaron los musulmanes y el cristianismo desapareció por completo de todo el África. De hecho, los que han tenido y hemos tenido la oportunidad de estar en Turquía, una de las cosas que a uno le estremece es llegar, digamos, a Turquía y encontrar mezquitas que habían sido basílicas cristianas en el siglo V y hoy en día pues ya necesariamente no lo son. Luego de ello, estos vándalos, esta gente emigró a España y allí se estableció el reino visigodo, donde estos se extendieron inclusive hasta lo que hoy es Francia. También eran arianos, pero aquí se dio un fenómeno distinto. Los españoles siempre mantuvieron una postura cristiana ortodoxa firme y férrea. Cuando más ha sufrido el cristianismo en España es ahora, pues como resultado de una serie de cosas que no queremos entrar ahora, pero en España siempre, de hecho, en España surgió la expresión esa, quieren ser más papistas que el Papa. Allí el cristianismo ortodoxo, es decir, el cristianismo niceno, siempre se mantuvo firme, aun cuando estos individuos también llegaron a España, invadieron España. Pero lo que fue interesante es que llegaron arianos, pero fueron conquistados. Ellos conquistaron la tierra, pero los españoles le conquistaron el corazón y los convirtieron en nicenos. Por ejemplo, está el caso de Martín de Tours. ¿Se acuerda que el gobernador ariano le pidió que orara por su hijo para que Dios se lo sanara? Y Martín de Tours era niceno. Y después que oró por él, vino el milagro. Y desde luego, entonces hubo una transformación y hubo un cambio. Y esto, desde luego, lo fueron logrando dentro de España. En España prácticamente gobernaron por casi 300 años el reino visigodo, con 35 reyes. Casi la mitad de estos 35 reyes fueron asesinados por algunos de ellos que querían subir al poder. Y desde luego el reino visigodo, a pesar de que duró casi 300 años, no tuvo el éxito que se esperaba por las luchas intestinas de los reyes dentro del reino. Era una batalla prácticamente constante y difícil. Claro, el personaje más distinguido en España lo fue Isidoro de Sevilla. No llegó a ser un Agustín, no llegó a ser un Ambrosio, pero sí fue